Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Hola, profe, ¿cómo anda? Sí, se escucha, profe. ¿Cómo les va? ¿Están bien después de este fin de tan largo? Hay que volver a arrancar. Bueno, chicos, vamos a seguir con los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Que habíamos quedado ahí, a ver si lo podemos terminar el día de hoy. Así seguimos con el otro eje temático, que es el de acompañamiento en la niñez y adolescencia. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Están todos más o menos guiados? Bien. Entonces, empezamos con una introducción a lo que son los trastornos del estado de ánimo, que son trastornos de la salud mental y están caracterizados por la existencia de alteraciones emocionales, ¿sí? Y esas alteraciones emocionales consisten en periodos que son prolongados de una tristeza excesiva, que se convierte obviamente en depresión, también de exaltación, ¿sí? O de euforia excesiva, o sea, una manía, ¿sí? La depresión y la manía representan los dos polos o los extremos de estos trastornos del estado de ánimo. Bien, primero vamos a empezar con la depresión, que la depresión se puede describir como un hecho de sentirse triste, melancólico, derrumbado, abatido, infeliz. Bien, y la mayoría de todos nosotros, ¿sí?, hemos sentido alguna vez o uno se siente de esa manera de vez en cuando durante algunos periodos cortos. Pero por otro lado tenemos la depresión clínica, que es un trastorno del estado anímico en el cual esos sentimientos de tristeza, esa pérdida, esa ira o esa frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o quizás más. ¿Bien? Para tener en consideración la depresión puede suceder en personas de todas las edades, o sea, adultos, adolescentes, adultos mayores, ¿sí? Y los síntomas de la depresión tenemos el estado de ánimo irritable, ¿sí?, la dificultad para conciliar que el sueño o el exceso de sueño. Bien, también otros síntomas es, por ejemplo, ese cambio brusco o ese cambio grande en lo que es el apetito, ¿sí? Cansancio, falta de energía, dificultad para concentrarse uno. Otro de los síntomas es, por ejemplo, los movimientos lentos o también los movimientos rápidos. Bien, sentirse, sentirse sería inutilizado o sentimientos inutilizados de inutilidad. También puede haber que odio a sí mismo, culpa, ¿sí?, ese sentimiento de abandono. Bien, inactividad quizás en las actividades que uno hacía usualmente. Hay también otros síntomas como son los pensamientos repetitivos de la muerte o del suicidio. Bien, y la pérdida también de placer en actividades que antes nos hacían felices, que también ahí incluye todo lo que es la actividad sexual, ¿no? Otra cosa, los niños pueden también presentar síntomas distintos a los adultos, o sea que hay que vigilarlos, especialmente los que son los cambios en lo que es el rendimiento escolar, en el sueño, en su comportamiento. Y si uno cree que su hijo, su primo, sobrino, el conocido o quien fuera, que es un niño
puede estar deprimido, hay que consultar al médico. ¿Sí? Bien. Con respecto a la depresión, también hay diferentes tipos y vamos a nombrar los principales, como es la depresión mayor. La depresión mayor sucede cuando esos sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira o de frustración interfiere con la vida diaria de uno por más de 2 semanas o por periodos un poco más largos de tiempo. ¿Bien? Por otro lado, tenemos lo que es el trastorno depresivo persistente, que este trastorno se trata de un estado de ánimo depresivo que dura 2 años. ¿Bien? Y a lo largo de todo ese periodo puede tener momentos de depresión mayor, ¿sí? Junto con épocas en las que los síntomas son menos graves. ¿Bien? Y otras formas comunes de depresión, tenemos, por ejemplo, la depresión postparto. Y muchas mujeres se sienten algo deprimidas después de dar a luz al bebé. ¿Bien? Pero en sí, la depresión postparto es mucho más grave e incluye los síntomas de la depresión mayor. ¿Bien? También tenemos, por ejemplo, el trastorno afectivo estacional, que este trastorno ocurre con mayor frecuencia durante las estaciones que son de otoño y invierno y desaparecen durante la primavera y el verano. ¿Bien? Y es muy probable que suceda este trastorno afectivo estacional debido a la falta de luz solar. ¿Bien? Luego tenemos depresión mayor con características psicóticas, que sucede cuando una persona padece de depresión con una falta de control de la realidad, o sea, de psicosis. ¿Bien? Creo que me falta alguna que le quería nombrar. El trastorno disfórico premenstrual en las mujeres. Son síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación y que también desaparecen después de la menstruación. O sea, hay un montón de tipos de depresión que por ahí no las tenemos en cuenta. Sí, a muchos, con respecto a la depresión afectivo estacional, a muchos nos pasa que el invierno nos bajonea mal. Nos bajonea mal, ¿por qué? Porque el día mayormente está gris. ¿Sí? Y por esa falta de luz solar, uno tiende a deprimirse. ¿Bien? Luego tenemos el otro trastorno, que es el trastorno distémico. ¿Quién me quería decir algo? Mati, hola, Lore. Hola. ¿Dónde van? ¿A dónde vamos? No sé, Mati. Porque recién... Vos traje tarde, así que no le digamos. Por favor, por el amor, qué maldad que hay. Todo el karma vuelve. No me hizo bien la semana pasada la psicóloga y después fue feriado, me mató. Seguimos con lo que teníamos, la clase pasada y estamos viendo todo lo que son los trastornos del estado de ánimo. Seguimos, digamos, Mati, para que vos te me guíes mejor, con el cuadrito. Ok, gracias. Ahí, ahora sí. Bien, déjenme, que me agarró calor. Ahí está. Perdón, lo que pasa es que ahora no tengo más la bolsita de agua caliente, me traje un caloventor. Bien, otro de los trastornos decía que era el trastorno distémico. La distemia en sí se define como un trastorno afectivo crónico que persiste por lo menos 2 años en adultos y 1 año en lo que son adolescentes y niños. ¿Bien? Y
la distemia se clasifica en dos subtipos. Tenés la distemia de inicio temprano, que es antes de los 21 años, y la de inicio tardío, que es después de los 21 años de edad. Perdón. Generalmente, antes de los 21 años de edad, se puede observar que trastornos en la conducta, déficit de atención, hiperactividad, ¿bien? Y es muy importante que distinguir tempranamente la distemia en otros tipos de depresión. ¿Para qué? Para poder brindar, obviamente, un tratamiento oportuno que actúe, o que atenúe, mejor dicho, ese impacto de los síntomas, ¿bien? Que mayormente coinciden con los del estado de ánimo, pensamientos negativos, baja autoestima, lo que deteriora obviamente también progresivamente esa calidad de vida, ¿no? ¿Bien? Bien, por otro lado tenemos el trastorno bipolar, que acá entro yo también en juego, que también con otros nombres se conoce como enfermedad maníaco-depresiva, ¿sí? Es una afección del trastorno del estado de ánimo que puede provocar cambios de ánimo intenso. ¿Bien? En ocasiones por ahí la persona puede sentirse extremadamente animada, eufórica, irritable, con energía, ¿sí? Que eso se conoce como episodio maníaco. Y otras veces puede sentirse que deprimido, triste, desesperanzado, que a eso se lo conoce como episodio depresivo. ¿Bien? También puede tener síntomas maníacos y depresivos a la vez, que se conoce como episodio mixto. Discúlpenme que estoy abriendo la otra compu también. Bien, entonces, con respecto al trastorno bipolar, tenemos tres tipos: episodios maníacos, episodios depresivos y episodios mixtos, ¿sí? Junto con los cambios de ánimos estos, el trastorno bipolar provoca cambios en el comportamiento, en los niveles de energía, en los niveles de actividad también. Como que no puedo hacer dos cosas a la misma vez. Disculpen. Y el trastorno bipolar también antes tenía otros nombres como la depresión maníaco, trastorno maníaco depresivo. ¿Bien? Y hay tres tipos principales. Tenés el trastorno bipolar 1, que esto incluye, perdón, denme un segundito. Ahí está. Bien. Le decía, el trastorno bipolar 1, que incluye episodios maníacos que duran al menos 7 días o síntomas maníacos graves que necesitan una atención hospitalaria. ¿Sí? Los episodios estos depresivos también son frecuentes y suelen durar al menos 2 semanas. ¿Bien? Tenés luego el trastorno bipolar 2, que se define con episodios depresivos, pero en lugar de graves episodios maníacos, se presentan episodios hipomaníacos. La hipomanía es una versión menos grave de la manía. Y el otro es el trastorno ciclotímico, ¿sí? O ciclotimia también se lo puede llamar, que presentan síntomas, mejor dicho, hipomaníacos y depresivos, pero no son tan intensos o duraderos como los episodios hipomaníacos o depresivos. Y los síntomas suelen durar al menos 2 años en adultos
y 1 año en lo que son niños y adolescentes. ¿Bien? Entonces, cualquiera de todos estos tipos que nombré, estos 3 tipos que nombré, un paciente que tenga 4 o más episodios de manía o depresión en 1 año, a eso se lo conoce como ciclador rápido. ¿Bien? La causa en sí no se conoce. Hay varios factores que pueden influir en lo que es esta afección, incluyendo también la genética. ¿Bien? La genética, la estructura familiar, la función del cerebro, el ambiente. ¿Sí? Como les nombré antes, tantos niños, adolescentes, adultos pueden padecer de un trastorno bipolar. Pero si uno tiene un familiar cercano que lo padece, corremos más riesgo también de padecerlo. ¿Sí? También quien ha padecido por algún trauma o por algún evento estresor en la vida, también puede aumentar ese riesgo. ¿Bien? Entre los síntomas del trastorno bipolar puede variar, pero lo que involucra son cambios de ánimos conocidos como episodios maníacos. Y entre los síntomas de los episodios maníacos tenemos, por ejemplo, sentirse, como les dije antes, muy optimista, eufórico, animado, sentirse nervioso o acelerado, más activo de lo habitual. ¿Sí? Tener un mal genio, como decimos. ¿Sí? Sentir que los pensamientos en sí van muy rápido, lo mismo que al hablar. ¿Sí? No sé si alguna vez les pasó a alguno de ustedes que se han despertado de dormir, obviamente, por la noche y sentir que tu cabeza va más rápido de lo que hace tu cuerpo. ¿No? ¿A ninguno le pasó nunca en la vida? Pero me hacen quedar como una loca a mí. Dígame sí, profe, a mí me pasa. Pero no cuando te levantas. No, o sea, a mí me ha pasado, pero no al levantarme, sino al despertar. A veces siento que va más rápido, a veces que lo que uno puede decir que también que lo que uno piensa. Bueno, a mí me suele pasar cuando me levanto, perdón, Lore, pero no lo digan ustedes. Ah, queda acá. Claro, usted diga, sí, profe, me pasó alguna vez. Bien, ya me perdí, ¿viste? Los síntomas, otro de los síntomas de episodios maníacos es quizás dormir menos, ¿sí? Sentirse inusualmente importante, talentoso, poderoso, ¿sí? Hacer cosas quizás arriesgadas que muestren esa falta de juicio, como por ejemplo comer, beber demasiado, gastar o regalar mucho dinero, que si alguien lo quiere hacer, bienvenido sea. ¿Bien? Luego tenemos los síntomas de episodios depresivos, que es sentirse muy triste, inútil, sentirse solo, aislado de los demás, tener poca energía, dormir demasiado, ¿sí? Comer demasiado o comer muy poco. ¿Bien? Hablar despacio, ¿sí? Sentir que uno no tiene nada que decir o tiene mucho que olvidar. ¿Bien? Otro de los síntomas de los episodios depresivos es pensar en la muerte o en el suicidio. ¿Bien? Y como les dije antes, el episodio mixto incluye síntomas tanto maníacos y depresivos, como por ejemplo, una persona puede sentirse muy triste, vacío o desesperanzado,
pero al mismo tiempo se siente lleno de energía. ¿Bien? Son mixtos entre los dos, entre los síntomas maníacos y los síntomas depresivos. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el trastorno de ansiedad. ¿Sí? El trastorno de ansiedad es una sensación de nerviosismo, de preocupación o de malestar que forma parte de esa experiencia humana normal. También está presente que una amplia gama de trastornos psiquiátricos, incluidos los trastornos de ansiedad generalizado, el trastorno de angustia, las fobias. ¿Bien? Si bien cada uno de estos trastornos tiene nombres diferentes, todos en sí presentan que una aflicción y una disfunción relacionada con lo que es la ansiedad y el miedo. ¿Bien? Los afectados en sí, a menudo, ¿qué presenta? Presenta síntomas físicos, como son los mareos, la sudoración, la dificultad para respirar, la taquicardia, el temblor. ¿Bien? Los trastornos también de ansiedad a menudo ¿qué hacen? Cambian el comportamiento diario de las personas. ¿Sí? La puede llevar a que evite ciertas cosas o ciertas situaciones. ¿Sí? Con respecto a la terapia farmacológica, tenemos la psicoterapia o la combinación de ambas, que son muy eficaces para los trastornos de ansiedad. ¿Bien? La ansiedad en sí es que ahí está. La ansiedad, le decía, perdón, en sí es una respuesta que es normal, ¿sí? A una amenaza o a una situación de estrés psicológico. Y está muy relacionada, ¿sí? ¿Nadie? No, pero de paso le digo, a mí, o sea, lo que mi hija tenía trastorno de ansiedad y depresión, y bueno, a ella le habían dicho como que la ansiedad era porque pensaba mucho en el futuro y la depresión porque tenía muchos los pensamientos en el pasado, una cosa así, básicamente, como para... Puede ser. Sí, en resumidas palabras. Claro, así cortito como para más o menos que lo entendieran, que bueno, como que repensaba mucho eso, se preocupaba por todo y demás, y eso le generaba ansiedad, y el tema de la depresión justamente porque a su vez tenía eso de lo que había perdido, de lo que no tenía y demás. Exacto, Lore, así es. También lo que es el trastorno del estado de ánimo está relacionado con la sensación esa de miedo, ¿sí? Y que también cumple una función importante en la supervivencia, ¿no? Cuando alguien tiene que, por ejemplo, afrontar una situación peligrosa, lo que es la ansiedad desencadena una respuesta. Puede ser la respuesta de lucha o la respuesta de huida. ¿Bien? Y lo que es esa respuesta que hace, proporciona al cuerpo a través de distintos cambios fisiológicos, como el incremento del flujo sanguíneo en los músculos y en el corazón, y la energía y la fuerza necesaria para afrontar esa situación, ¿sí? Que amenaza, o esa situación amenazante en lo que es la vida, ¿sí? Como ir, por ejemplo, me está persiguiendo un león, ¿y qué voy a hacer? ¿Huir del animal ese que me está, que es agresivo, o voy a enfrentarme a él? Sí, Lore.
Sí, yo le quería preguntar porque nunca nadie me supo explicar bien, o si por las dudas, ¿sabes? A mí me pasa, me asusto y me paralizo. Sí, también Me pasa, por ejemplo, es un, digamos, una vez, algo puntual, nos teníamos una situación de riesgo real porque nos venía corriendo una persona, nosotros éramos chicos, estaba yo con un grupo de chicos, y me acuerdo que todos corrieron, gritaron, y mis piernas parecían que eran plomo. O sea, no, yo quería, incluso yo caminaba como podía, pero no podía correr al igual que lo hacían los otros porque la respuesta de mi cuerpo fue esa, en lugar de poder decir, bueno, reacciono bien y me protejo del peligro, me paralicé, como también me ha tocado paralizarme en otras cosas, pero bueno, eso me acuerdo que me quedó como muy marcado el hecho, esa sensación de que tus piernas pesaban muchísimo y no podía, o sea, estaba estancada en eso. Bueno, gracias a Dios salió bien toda esa situación, pero eh, no sé si tiene algo que ver con esto, no sé. sí, tiene que ver cómo es, con la respuesta que da tu cuerpo. Tu cuerpo puede reaccionar, nunca sabemos en realidad. Muchas veces pensamos, uy, a mí si me toca esta situación, qué sé yo, no sé, que me entran a robar a mi casa y justo me despierto y voy a hacer tal cosa. Y después te tocó la situación y te quedaste abajo de la cama encerrada y no hiciste lo que ibas a hacer. Depende de muchos factores, Lore. Tus amigos o hermanos o los que fuera que haya estado en ese momento, ellos le metieron pata, como decimos. Y Tal vos al cual. contrario, quedaste así como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago? No puedo. Es la respuesta Claro, esa que es que hablamos de, literalmente no podía. claro, es la respuesta que hablamos de huida o afrontamiento. ¿Sí? Sí. Vos, Lore, en ese caso como que quedaste en el medio, digo yo. Exacto, no podía, Claro, la intención era huir porque mi corazón así, tac, 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 pero mis piernas no me respondían. exactamente. Así que, Sí. bueno, gracias, profe. Bien, lo que es, para seguir con la ansiedad en sí se considera ya un trastorno cuando ocurre con frecuencia, ¿sí? Cuando ocurre en momentos inapropiados y es tal esa intensidad y esa duración que interfiere con ¿qué? Con el desarrollo de la actividad habitual de la persona. ¿Bien? Lo que son también los trastornos de ansiedad son más frecuentes que cualquier otra clase de trastorno mental que hayamos visto hasta ahora. Los trastornos de ansiedad incluyen, le dije, trastorno de ansiedad generalizado y o generalizada, que consiste en que en la presencia de un estado de preocupación y de nerviosismo excesivo en relación con diversas actividades o diversos acontecimientos. ¿Sí? La persona afectada sufre que ansiedad la mayoría de los días durante un periodo de 6 meses o más. Eso es trastorno de ansiedad generalizada. La persona afectada está que ansiosa, preocupada por diversos temas, por actividades o por situaciones y no por un único tipo de asunto que, por ejemplo, es hecho económico, supongamos. ¿Bien? Eh, como le dije, el trastorno de ansiedad generalizada es un tipo frecuente de trastorno de ansiedad. ¿Bien? Y lo padecen
a cerca de un 3% de la población adulta, y las mujeres tienen un riesgo 2 veces mayor de sufrir de este trastorno. A menudo, ¿qué pasa? Comienza en la infancia o en la adolescencia, ¿sí? Pero su inicio, uno se puede empezar a dar cuenta a cualquier edad. ¿Bien? Luego tenés el trastorno o la crisis de angustia o trastornos de angustia, ¿sí? Que es un breve periodo de angustia, de ansiedad o de miedo extremo que comienza repentinamente y también se acompaña obviamente de síntomas físicos y emocionales. ¿Sí? Un trastorno de angustia comporta que una crisis de angustia repetida que conduce a una preocupación excesiva por una crisis futura o por cambios en lo que es el comportamiento a evitar las situaciones que podrían desencadenar una crisis. Bien, la crisis de angustia puede causar síntomas como son el dolor torácico, la sensación para respirar, la dificultad respiratoria, la asfixia, el mareo, las náuseas. Bien, y la crisis de angustia puede ocurrir como parte de cualquier trastorno de ansiedad. ¿Sí? También puede ocurrir en personas con otros trastornos psiquiátricos como es la depresión. Y algunas de las crisis estas de angustia ocurren como respuesta a una situación específica. Por ejemplo, una persona con fobia a las arañas puede experimentar una crisis de angustia ante ese momento de encontrarse con este animal. En cambio, hay otras crisis que suceden sin ninguna respuesta o sin ningún desencadenante, perdón, no respuesta, aparente. ¿Bien? Bien. Con respecto a los que son los síntomas de la crisis de angustia o el trastorno de angustia, tenemos, le dije, dolor y molestias torácicas, sensación esa de asfixia, de no poder respirar, puede haber mareos, puede haber desmayos, puede la persona tener miedo a morir, miedo a volverse loca, miedo a perder el control, ¿sí? Puede tener escalofríos, náusea, dolor de estómago, diarrea, palpitaciones, ¿sí? O aceleración de la frecuencia cardíaca. Bien, sudoración, agitación, temblores. Y por otro lado tenemos las fobias específicas. Las fobias específicas comparten una ansiedad persistente y real e intensa en relación con el miedo que provoca determinada situación, circunstancia o cierto objeto concreto. ¿Sí? Lo que es la ansiedad causada por una fobia altera la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la persona la lleva a evitar determinadas actividades o determinadas situaciones por su fobia. ¿Bien? Y lo que son las fobias específicas, que son trastornos de ansiedad, como le dije antes, afectan cerca del 8% de los adultos en un año. Bien, las fobias más comunes son los miedos a los animales, zoofobia, el miedo a las alturas, acrofobia, ¿sí? Hay varias, ¿no? No vamos a entrar en todas, se las nombro para que ustedes lo sepan. Bien, por otro lado tenemos los trastornos
somatomorfos, nunca me va a salir, que estos trastornos en sí se caracterizan por la presencia de uno o más síntomas, ¿sí? Orgánicos crónicos acompañados de niveles significativos y de angustia, preocupación, dificultad en el funcionamiento diario, relacionado obviamente con todos estos síntomas. La persona que lo sufre está preocupada por sus síntomas y también intervienen una cantidad excesiva de tiempo y energía en esos síntomas y en problemas de salud. Se caracteriza, dijimos, entonces por esa presencia de uno o más síntomas orgánicos crónicos. ¿Bien? Se me fue la palabra. Con respecto a los trastornos de síntomas somáticos, que estos se presentan en sí cuando una persona siente una ansiedad extrema, exagerada, a causa de síntomas físicos. La persona esta tiene pensamientos, tiene sensaciones y tiene comportamientos intensos relacionados con los síntomas que siente, que no puede hacer alguna actividad de su vida diaria. ¿Sí? También estas personas pueden creer que todos esos padecimientos médicos cotidianos que está padeciendo en ese momento son mortales. ¿Sí? Y toda esta ansiedad no puede mejorar a pesar de los resultados normales quizás del examen médico y de lo que le diga el doctor. Los síntomas siguen, creo que al principio habíamos hablado algo de esto, creo que era con ustedes, ¿no? Que una alumna había nombrado algo de esto, que a la paciente le habían hecho un montón de estudios que no sabían lo que tenía y que esa paciente volvía y volvía a la clínica con ciertos síntomas que no encontraban la causa, por más que le hayan hecho un montón de estudios, quizás estaba padeciendo trastorno de síntomas somáticos. ¿Bien? Otra cosa, las personas que sufren este trastorno no fingen en realidad sus síntomas. ¿Sí? El dolor y los problemas son reales. ¿Sí? Y puede ser que también sean provocados por un padecimiento de salud. Bien. Y generalmente también a menudo, ¿qué pasa? No se puede encontrar una causa física. Bien, las causas generalmente con las personas que padecen de un trastorno de síntomas somáticos, generalmente comienzan antes de los 30 años. Y se presenta más frecuentemente en lo que son las mujeres que el hombre. ¿Sí? Pero no está en realidad claro por qué algunas personas presentan este tipo de afección. Hay ciertos factores que están involucrados, como es, por ejemplo, antecedentes familiares o educación, genética, ¿sí? Tener esas perspectivas negativas, ¿sí? Ser más sensibles emocionalmente al dolor. ¿Bien? Por otro lado tenemos lo que es el trastorno de conversión.
Es una condición en la que las personas experimentan síntomas que no tienen explicación física. ¿Sí? Esos síntomas pueden incluir debilidad, trastorno del movimiento, problemas sensoriales, desmayos. ¿Bien? Y mayormente los trastornos por conversión casi siempre son desencadenados por un evento estresante o por problemas emocionales o también por algún otro trastorno mental como es la depresión. ¿Bien? ¿Quiénes tienen más riesgo? ¿Sí? Es más frecuente, como le dije antes, en mujeres que en hombres. Puede afectar a las personas de cualquier edad, ¿sí? Pero tiende a ser más común en personas entre los 20 y los 50 años de edad. ¿Sí? Y el trastorno por conversión es una reacción física a ese estrés abrumador o a una angustia emocional. Profe, ¿Sí? y al igual que ese trastorno está la fibromialgia, que tiene similitudes. Tiene similitudes, exacto. Así es, Yami. Porque, por ejemplo, yo sufro de fibromialgia y la sufro desde los 6 años más o menos. Todo este tiempo me estuvieron haciendo estudios, una cosa, otra y demás, hasta que di con un médico de Córdoba, porque yo soy de San Luis, que me pudo diagnosticar y el diagnóstico fue por descarte de estudios que me habían hecho. Exactamente. Y porque la mayoría me daban todo bien, que esto, que aquello, y mis dolores iban cada vez más en aumento. Más allá de empezar terapia con el psicólogo y demás, lo único que ayudaba a calmar el dolor era el aceite de cannabis, porque ya había avanzado a un grado en el que los medicamentos comunes no me hacían nada. Bien. Sí, es muy parecido, porque, por ejemplo, en las personas que sufren, o sea, trastornos por conversión, pueden presentar síntomas que en realidad son dramáticos, como es la ceguera, la debilidad, la parálisis, ¿sí? La visión doble, espasmos musculares, convulsiones, pérdida del equilibrio. Que hay un montón, tics nerviosos, alucinaciones, ¿sí? Pérdida de la memoria, bueno, muchos más. ¿Sí? Si bien no se puede encontrar en sí una causa que explique esos síntomas, para la persona que los experimenta son reales. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos la hipocondriasis. La hipocondria o hipocondriasis, que es una enfermedad por la que el paciente cree que padece alguna enfermedad grave. ¿Sí? Es de forma que infundada en realidad. El origen de este término hace referencia a una región anatómica, que es el hipocondrio, que está situada debajo de las costillas y de lo que es el apófisis sifoide, o sea, la punta del esternón, donde se creía que se acumulaban los vapores causados de este mal. La hipocondria en sí es una actividad que el individuo adopta ante la enfermedad. Una actitud, no una actividad, perdón. Una actitud. Creo que confundo las palabras, capaz que tenga dislexia también. Seguimos agregando con las dudas. En realidad las personas que son hipocondríacas se someten constantemente a autoanálisis, ¿sí? Minuciosos y preocupados, y obsesivos de lo que es la fisiología básica, y también piensan en ella como una función
o como una fuente, mejor dicho, de una segura enfermedad biológica que tiene. Es ese temor constante de tener una enfermedad grave. ¿Sí? Por más que el médico le haya dicho que no es así, que no tiene nada de demás, para ellos sí. ¿Bien? Ahí voy, vale. Lo que son las características en sí es la preocupación y el miedo o la convicción de padecer una enfermedad grave. Sí, vale. Sí, profe, tal cual. Yo les había comentado de que mi esposo era hipocondriaco y que al principio lo diagnosticaban con fibromialgia. Anduvimos por todos lados, él me hacía preparar el bolso, como que ya se internaba, y yo andábamos como loco con todos los médicos. Bueno, se hizo millones de estudios, y era su cabeza. Y yo, después uno de los médicos me dijo, tenés que tratar de ver de que a donde él vaya, vos adelantate y anda diciéndole que por favor no le comenten de enfermedades porque cuando llegue a tu casa las va a tener él. Claro, Hasta que un día me cansé de eso, me cansé de la vida que llevaba así, de todos los días una enfermedad distinta, todos los claro. días. En realidad, Hasta llegó a pensar que tenía cáncer y todo, hasta que me llegó lo que les conté, lo que viví, y cuando vio lo que yo vivía, debe ser que le hizo hacer un flash en la cabeza o en el corazón, y dijo, no tengo nada yo a comparación de esta mina que la está pasando re mal. Y dejó psicólogo, dejó todo, y le cambió la vida. y se recuperó, lo podríamos decir así. Claro, Sí. la persona hipocondríaca, por más que el médico le asegure que no tiene ninguna enfermedad o que no presenta nada, el hipocondríaco solamente se queda tranquilo que durante un momento, pero su preocupación, por lo general, vuelve de nuevo. ¿Bien? Bien, pasamos a la siguiente. La clasificación no zoológica tradicional. Mi mamá, para que lo leo de acá, porque de ahí quise leerlo, no me llega a la vista. Dice, mi mamá es así, pasamos de médico en médico porque según ella siempre se está muriendo. Así es, Ale. Exactamente. No sé, muchas veces por ahí yo lo pienso, hablo como yo como persona, ¿no? Porque da la casualidad que mi hermana tiene una amiga que es hipocondria, que muchas veces yo le planteaba, le digo, ¿no querrá llamar la atención que alguien se preocupe por ella? Yo lo pienso así, más allá de que obviamente es un problema psicológico, ¿no? Pero muchas veces, no sé, me da de pensar de que digo, bueno, quizá la persona necesita que el otro le preste atención y quizá llama la atención de esa manera. No sé qué piensan ustedes. Elizabeth, decime. Profe, del cuadrito ese que usted nos estaba explicando, ¿hay algún PDF? O sea, con la No, explicación porque está bueno, ya estamos para internarnos más de uno, me parece. no tengo PDF. A mí porque me gusta agregar y agregar, agregar y que ustedes estudien más, pero nada más. Bien. Eso Pero no voy a tratar de armarles algo, pero denme en tiempo, porfa. está lindo porque son situaciones que por ahí uno vive a diario y ahora es como que nos está llamando más la atención. En el caso por ejemplo, de hipocondríaco, yo tengo también mi papá que es así. El otro tiene diabetes, él también tiene.
el otro tiene, pero sí, también me parece que lo hace un poco para llamar la atención, por ejemplo. Está lindo el cuadro. Bien, me quiere hacer trabajar. ¿Qué pasa, Mati? Me tienen podrido, preso, me tienen cansado. Vengo, hago el curso, le doy plata a la gente, a la visita, voy, doy libertades, vengo. Y esto me parece tan interesante con respecto a lo que decías del llamado de atención. No, ahí me golpean la puerta que quieren. Esperen. Con respecto al que quiere llamar la atención, creo y que el llamado de atención no, para mí no existe. Cuando una persona adulta y es consciente de lo que está haciendo y es repetitivo, no es un llamado de atención obligado, que lo hace queriendo, lo hace por una situación que está sufriendo algo en su cabeza. Entonces, tal vez no es hipocondríaco, pero tiene algún problema en su psiquis con respecto a veces sufren el tema del abandono, se creen que están abandonadas, y eso es un problema, no es una enfermedad, sino que es algo que tiene que tratarse. Tal vez no son hipocondríacos, pero hay algo que hay que tratar dentro de su cabeza que no está funcionando bien. El tema de sentirse querido, acompañado, que quiere llamar la atención, supuestamente, es como una situación de que necesito una atención por algo que me está sucediendo, pero no lo puede decir verbalmente, no puede decir que está sufriendo un problema psíquico. Entonces lo manifiesta a través de estas cosas, de estas cuestiones, que nosotros podemos decir, sí, está llamando la atención, pero en realidad es el cuerpo, su cabeza está pidiendo de otra forma, está pidiendo de otra forma y de otra manera que su cabeza necesita ayuda, una atención. No una persona en su vida normal, cotidiana y que no tenga ningún problema psíquico puede tener este tipo de situaciones hacia el otro, de preocuparlo al otro de una manera. Eso quiere decir que para mí no es un llamado de atención, sino que algo le está sucediendo y hay que buscar por el lado de qué es lo que le está sucediendo en sí. Porque puede ser que sea hipocondríaco, pero puede ser que tenga otra cosa también. Sí, totalmente. ¿Sí? Ahora voy a atender a esta gente. Bueno, total, ya terminamos. ¿La? Chiquis. Como les decía, la clasificación nosológica tradicional tenemos neurosis, psicosis y personalidades psicopáticas. ¿Te acordás de la matrícula? Vamos a ver a Mati porque no queremos saber la matrícula. Bien, con respecto a la neurosis, que también se conoce como inestabilidad emocional, es un rasgo psicológico que define esa parte de la personalidad. Bien, en realidad suele indicar que el estado emocional negativo durante largos periodos de tiempo. Bien, con respecto a lo que son los factores que pueden favorecer la estabilidad emocional y también el desarrollo de la neurosis, tenemos las carencias afectivas, las familias desestructuradas, los factores hereditarios, ¿bien? Ciertos acontecimientos, sobre todo durante la niñez, lo que son los maltratos, el abandono, el abuso, ¿sí? Por otro lado, las condiciones sociales, ¿sí? Sociales y culturales, ¿no? Obviamente. Tenemos diferentes tipos de neurosis. Tenemos neurosis de angustia, neurosis fóbicas, neurosis obsesivas, que lo estuvimos viendo antes, la hipocondríaca,
¿sí? La depresiva, la de despersonalización, la histérica, entre otras, se la nombro para que la sepan, ¿sí? Y con respecto a los síntomas de la neurosis, es la tristeza continua, ¿sí? Ese sufrimiento emocional frecuente, ¿sí? La intolerancia a los demás, la ansiedad, los sentimientos de angustia, de culpa. ¿Bien? Otra cosa es el orden excesivo, el insomnio, dolor de cabeza, bueno, entre otras. Con respecto a la psicosis, es cuando una persona en sí pierde el control con la realidad. ¿Sí? La persona puede ver o escuchar cosas que no existen, o sea, alucinaciones. Puede tener delirios, tener falsas creencias acerca de lo que está sucediendo o de quién es. Las causas. Los problemas médicos pueden causar psicosis. El alcohol, ciertas drogas ilícitas, ¿sí? Enfermedades cerebrales como es el Parkinson, ¿sí? También tumores o quistes cerebrales, demencias, donde también incluye lo que es el mal de Alzheimer, el VIH, ¿sí? O otras afecciones que afecten, infecciones, mejor dicho, que afecten al cerebro, algunos tipos de epilepsia. ¿Bien? Y la psicosis también se puede encontrar en la mayoría de las personas con esquizofrenia, personas con trastorno bipolar, ¿sí? Y algunas personas con trastorno de la personalidad. ¿Bien? Y tenemos la psicosis inducidas por tóxicos, o sea, consumo de droga o alcohol, o también por abstinencia tras ese consumo prolongado, puede provocar la aparición de síntomas psicóticos. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Yo quería arrancar, obviamente, la clase de hoy con acompañamiento de la niña y de la adolescencia, pero la NAI, como siempre, se extiende demasiado y no llegó. Pero les prometo que la clase que viene empezamos con ese eje y no sé para cuándo, pero les prometo que les voy a hacer un PDF relacionado con esto para mandárselo a ustedes. No sé qué pasó. No sé si lo voy a subir al campus virtual, pero se los voy a mandar al WhatsApp sí o sí. ¿Bien? ¿Estamos? Nos vemos entonces el jueves próximo. No, profe. Ay, ¿quién fue el que me dijo chau así tan secamente? No lo escuché. Nos vemos el jueves. ¿Sí? Sí, chao, Les prometo chao. que... Matías, les prometo que voy a tratar de no ser tan extensa. Por ahí me voy. Pero ya... Un segundo. Yo estuve viendo el cuadrito y me estuve buscando en internet cada trastorno y me hice, eso lo pueden hacer, buscar cada trastorno y lo van haciendo.